que en una temporada llevamos 3 meses, 4 meses prácticamente de año, que en 4 meses hayan salido libros tan sobresalientes, tan llamativos, tan interesantes, ¿no? Como los vuestros, como los dos vuestros. Entonces creo que este es el comienzo de un ciclo que puede ser entretenidas, interesantes, propuestas de cómo la literatura es el espejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Me gustaría que vosotros hablarais, creo que hay muchísimos puntos de común entre vuestros dos libros y entre los libros que habéis publicado hasta ahora, ¿no? Como la educación sentimental, cómo está cambiando, cómo ha cambiado las formas y los usos de relacionarse, de relacionarnos afectivamente, la importancia, por fin, como las mujeres se está hablando ya de la educación del cuerpo, la educación física, y me gustaría que fuera, pues eso, un simple intercambio de vuestras miradas diferentes y muy próximas también. Hace poco hablábamos también, un poco antes de empezar esta conversación, cómo se está estableciendo como una especie de trama o de red entre muchas propuestas literarias que están apareciendo en este tiempo. ¿De dónde venís? ¿Por qué? ¿Cuáles son vuestras diferencias y cuáles son vuestras concomitancias, ¿no? ¿Simplemente es esto o todo es esto? Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias a Alberti por invitarnos. Es gracioso, me encanta estar aquí con Rosario porque creo que tenemos muchas cosas en común, que tenemos muchos temas en común y que luego cuando hablamos muchas veces no estamos de acuerdo en nada. Entonces me parece que puede ser en nada tampoco, ¿no? Pero como que... bueno, a mí siempre me resulta interesante hablar con Rosario porque siempre saco como otra mirada. Es como el suficiente marco común como para que la conversación se desarrolle y muchas veces otra mirada. Yo creo que veníamos aquí a hablar de que no nos gustan las mismas películas, ¿no? Sí, un poquito sí. A mí me halaga mucho que le saques chicha a nuestras conversaciones, ¿no? Porque yo siempre que hablo de ti, voy hablando muy bien de ti, voy diciendo, esta chica, creo que la generación tuya es la mejor que ha dado España, realmente, de mujeres, en serio, lo digo en serio, ¿no? Son mujeres súper inteligentes, de mi punto de vista, muy perspicaces, que adivinan cosas y, y creo que vamos, yo aprendo muchísimo a mí me gusta mucho la gente joven, la verdad, y aprendo muchísimo. Dijo la anciana. No, me refiero a más joven que yo, aprendo mucho de la gente, tengo mucho que aprender de la gente joven y me gusta mucho escuchar lo que tienen que decir, ¿no? Mira, me voy a agarrar a eso para empezar con una cosa que es que pienso que en eso coincidimos y que hay como un discurso generalizado en literatura, pero en la sociedad en general, como que le da mucha importancia a las diferencias generacionales, ¿no? En general estamos como muy estratificados por edades, el ocio está como repartido por edades y es muy difícil confluir en los mismos espacios con gente de diferente edad a la tuya, ¿no? En muchas ocasiones. Tu libro está ambientado en los 90, ¿no? Y se ha dicho en alguna ocasión que es un retrato generacional. Del mío también se ha dicho, y yo voy a hablar del tuyo, creo que es más que un retrato generacional, ¿no? Y creo que en ese sentido como que se ha dirigido en una dirección muy concreta, pero que le puede interesar a cualquier persona, ¿no? Si quieres lo contextualizo mínimamente porque no sé si los que estáis hoy aquí lo habéis leído ya o todavía no. Entonces, bueno, el libro de Rosario se llama La educación física. Me hace muchísima ilusión verlo aquí con esta portada de Seix Barral, porque a mí Rosario me empezó a hablar de este libro cuando estaba escribiéndolo. Me contó el título y le dije bueno, que si no lo publicaba se lo robaría. Está claro que ya no le puedo robar el título. Y la educación física va de Catalina, una adolescente que está en casa de una amiga
y que tiene un desagradable percance y huye de casa de esa amiga, se tiene que ir de repente, está muy incómoda y no tiene cómo volver a su casa. No tiene cómo volver a su casa y se pone a hacer autostop. Y en todo ese proceso de hacer autostop, de esperar a que llegue alguien a por ella, y bueno, toda una serie de percances que pasan ahí, que igual luego hablamos, ella va pensando, ¿no? Va pensando en por qué tiene miedo, por qué se ha tenido que ir de casa de su amiga, y eso va desencadenando todo tipo de reflexiones, ¿no? Vamos conociendo a Catalina a partir de todas esas, de ese disparadero, que es el tener que haber huido de casa de una amiga, y, y diría que no te dejas temas sin tratar, ¿no? Está... El de las relaciones posteriores, que ya lo tratas tú en el tuyo. Es el spin-off de Catalina, ¿no? ¿Qué pasa con Catalina? Sí, ¿qué pasa después, no? Yo creo que Catalina después se convertiría en cualquiera en alguno de tus personajes. Por ejemplo, en Verónica. Podría ser, durante una época podría ser Verónica perfectamente, ¿no? Que tengo que hablar de ese relato. Voy a interrumpir lo que estabas diciendo porque me encantó, porque me recordó la forma en la que está tratado ese relato. No sé, seguro que lo habéis leído ya, ¿no? No todo el mundo, ¿no? Igual lo explica un poco. Es un libro de relatos sobre relaciones de pareja y a veces salen las parejas y a veces no salen, ¿no? Y en el caso de este relato que a mí me ha fascinado, no aparece, es simplemente una chica hablando, un monólogo continuo, hablando de una relación bastante tóxica que tiene, aunque ella no se da cuenta, ¿no? Me recordaba mucho a La vida perra de Juanita Narboni, que es simplemente uno de mis libros preferidos de la historia de la literatura. Y sí, esa forma de tan asfixiante de tratar ese relato me parecía formidable. Volviendo a que no te he contestado, perdóname. Sí, yo tampoco creo que sea generacional, ¿no? Y creo que si he escogido los 90 era justamente para decir, ¿ves cómo no ha cambiado tanto la cosa? Simplemente era por eso, ¿no? Porque digo, yo no puedo hablar de lo que no conozco. Yo puedo hablar de lo que se haya vivido antes, ¿no? Aunque haya gente que se atreva a decir que soy una exagerada. Por supuesto que no todo le tiene que pasar a la misma persona, ¿no? Pero sí podía decirse que esto es un catálogo de humillaciones. En este relato que tanto te gusta, en lo de Verónica, trato un tema que creo que está en varios de los relatos del libro, pero quizá en ese está de manera más evidente, que es el del autoengaño, ¿no? El del autoconvencimiento. Creo que en las relaciones de pareja hablamos mucho de engañar al otro, pero nos saltamos como el primer paso, que es más importante, que es el de no engañarnos a nosotros mismos primero, ¿no? Y diría que algo de eso hay también en tu libro, ¿no? O al menos de autoconvencimiento, en el sentido de que Catalina está como buscando cosas en las que creer, ¿no? Está tan perdida que hay veces que yo la veía hablando desde el autoconvencimiento, desde el venga, sí, que esto va a poder salir bien, o venga, que igual yo sí valgo, ¿no? Que en realidad es como la cara luminosa de Verónica, porque es un autoconvencimiento en un sentido de reafirmación, ¿no? Y no de autoengaño. Pero es que creo que también es que no se puede ser una misma. Y en otro de tus relatos también ocurre, ¿no? Y creo que es el último, no estoy segura, en el que es un hombre y una mujer. Sí, ese es el último. Eh, otro relato formidable, en el que el tipo le está diciendo, no, es que yo quiero que todo esté como ahora, no quiero comprometerme. Entonces la otra persona tiene que estar diciendo, pero comprometerte a qué, ¿sabes? Y no puedes ser tú misma en ningún momento, ¿no? O sea, yo es que creo que es que no sabemos comunicarnos, y desde luego no sabemos comunicarnos por la educación que hemos tenido. Creo que si todo el mundo hubiera tenido el mismo tipo de educación, a lo mejor nos comunicábamos de otra manera, de una forma más honesta, porque la forma que yo tengo de comunicarme con mis amigas mujeres, o con mis amigos hombres, pero son amigos y no pretendo nada más, es súper diferente, ¿no? Cuando no hay... Y dices, bueno, es que a lo mejor simplemente estoy buscando estar a gusto en el mundo. Uy, ¿no? Que es lo que tú propones en ese relato, que me parece una forma muy guay. Claro, tiene que ser el último, por eso. Había que dejar con buen sabor de boca, que hay otros un poco más amargos.
Claro, es que hay algo de también atravesando los dos libros, creo que es el tema de las apariencias, ¿no? Como el aparentar lo que se tiene que ver de cara para afuera. Hace poco en una entrevista me preguntaban bueno, me hacen entrevistas ya como, me están tratando como si fuera yo un gurú de las relaciones de pareja, como si hubiera vuelto de un universo paralelo y hubiera descubierto cosas, pero bueno, el caso es que me preguntaban que podía hacer funcionar las relaciones, o no sé cómo era la pregunta, ¿vale? Pero lo más honesto que supe contestar es abandonar el teatrillo, ¿no? Como que siempre que conocemos a alguien, estamos haciendo un teatrillo de lo que se supone que debe ser, que debemos ser. Te preguntan algo y no contestas lo que realmente piensas, sino lo que crees que el otro quiere que tú contestes, y que me parecía que lo más sincero y que aparte produce un gran alivio, ¿no? Cuando ocurre y cuando puede ocurrir, es abandonar el teatrillo, ¿no? Y las apariencias creo también tienen una grandísima... Bueno, estamos hablando de la educación física, tenemos una chica con una faja en la portada, ¿no? Y creo que también es algo con lo que se debate Catalina todo el rato, ¿no? Con lo que se supone muy atravesada por la mirada de su madre, ¿no? Y también de su padre, con lo que se supone que ella tiene que aparentar ser, con lo que realmente es, con lo que le gustaría ser, ¿no? Están como todos estos niveles de la identidad que me parece que has desgranado muy bien. Pero además es que ya ni siquiera lo sabe lo que quiere ser, ¿no? Porque, bueno, últimamente yo había leído como eh, mucha nueva ficción sobre chicas con deseos sexuales súper pronto en la vida, ¿no? Apareciendo muy en unas edades, ¿no? No sé, estaba pensando, por ejemplo, en Voz de Vieja, ¿no? Y claro, yo decía, jo, ¿qué pasa con la gente las chicas que no han experimentado nada de eso hasta mucho más tarde, justamente por la educación a lo mejor que hayamos tenido de colegio de monjas y todo esto, ¿no? O que hayamos estado reprimidas, ¿no? Yo he puesto a Catalina con 16 años así de perdida, pero yo estuve perdida hasta los 19. O sea, yo decía, no sé lo que me gusta. Y, y no tengo prisa, hasta que de repente fue una cosa súper rápida y yo qué sé, y así súper fugaz, ¿no? Pero creo bueno, que el deseo femenino también en algunos casos está por explorar y yo quería entender un poco de dónde puede surgir esa necesidad de tener que gustar a alguien y que si no te gusta a ti, si no respetas tu propio cuerpo ni siquiera, ¿no? Como el caso de esta chica. Eh, sí, pues eso. Pero no sé, creo que creo que eso va a dar pie después al tipo de relaciones que tú vayas a tener, ¿no? Sí que me he fijado que en tu libro, supongo que tú también tenías ganas de escribir sobre algo que conoces, ¿no? Que son las relaciones heterosexuales, ¿no? Y, y creo que sí, que por eso creo que que casi cualquiera de tus personajes podrían haber salido de ahí. Sí, hay un subtema, ¿no? En realidad, bueno, uno escribe un libro y luego pues hay que hacerle una contra y hay que mandar sinopsis a los medios y todo esto, ¿no? Y entonces decimos que mi libro va del amor y no es que sea mentira, pero en realidad yo creo que al hilo de lo que estás diciendo, uno de los temas fundamentales del libro en realidad son los roles de género, ¿no? Los roles de género atravesados por el amor, ¿no? Y atravesados por la relación de pareja. Yo he escogido relaciones heterosexuales porque, bueno, para empezar es la dinámica más antigua, ¿no? O sea, cuando uno está en una relación heterosexual hay siglos de historia que pesan en los roles en los que se ubican el hombre y la mujer, ¿no? Y creo que ahora mismo estamos en un momento de progresivamente reubicar esos roles de género y que en la pareja es donde más difícil se da, ¿no? Pero fíjate que yo no estoy de acuerdo con lo de la historia. Porque, y justamente ayer, no sé si lo viste, estaba escuchando a Rodrigo Cueva en la tele. Sí. Y estaba hablando del cortejo, ¿no? Que me pareció súper bonito. Yo creo que el cortejo y las relaciones de pareja homosexuales han existido toda la vida. Por supuesto, pero no han sido la norma, es a lo que me refiero. O sea, claro que han No ha existido... sido la norma ficcionada que conozcamos, a lo mejor, ¿no? Y claro, y la norma visible en la sociedad, quiero decir, al final lo que tú ves y recibes tanto en la ficción como en los medios, como en tu educación, es lo que determina muchas de las cosas, ¿no? De hecho, si
si entramos, ¿no? por ejemplo, las relaciones homosexuales, también habría que hablar de otros temas que no competen a las heterosexuales, ¿no? Por ejemplo, habría muchas más historias, seguro, de ellos dos contra la sociedad, ¿no? Y en ese sentido no hay tanto una guerra entre ellos dos, sino quizá una unión. En fin, esto daría para 1000 millones de cosas, ¿no? Pero, claro, a lo que me refiero es a la norma imperante, a la norma que se ha impuesto y que en ese sentido se ha ido retrasando, ¿no? Todos tenemos clarísimo cuál es el rol tradicional de la mujer y cuál es el rol tradicional del varón, ¿no? Y creo que estamos intentando, en un momento de intentar reconfigurar eso, creo que cada vez aspiramos a una mayor simetría en las relaciones y creo que en la pareja es donde, bueno, es uno de los lugares donde más difícil es esa simetría, ¿no? Como que tú eres súper feminista y todo es estupendo y ya le has respondido a tu jefe y ya te has enfrentado a tus padres para que te traten igual que a tu hermano y de repente entras en una pareja, en una dinámica heterosexual y eres tus padres de nuevo, ¿no? Y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué aquí no me sale? ¿No? Hay una sensación como de ¿por qué aquí no me sale? Que hay que soltar. Claro, hay que hacer muchísimas cosas ahí, ¿no? Hay que hacer millones de cosas. Y claro, no es una magia, ¿no? Venimos de una cosa, claro, venimos de una cosa muy heredada. Creo que es otro de los temas de tu libro, en realidad, ¿no? El de los roles, bueno, estamos hablando de feminismo, en realidad, ¿no? De toda esta, la crítica de estos roles, pues es una crítica feminista. Y creo que es otro de los temas de tu libro, que está, por supuesto, en Los miedos de Catalina, pero me ha encantado... y está perfectamente ejemplificado en el padre y la madre, ¿no? Tenemos una figura de papá y mamá que precisamente serían esos roles que la siguiente generación intenta de algún modo reconfigurar en mayor o menor medida, ¿no? Cuéntame un poco cómo ha sido la construcción de sus personajes de papá y mamá. Pues ha sido bastante fácil, porque solo tenía que pensar en lo que yo tenía alrededor, ¿no? En un poco también mis propios padres, los padres de mis amigos, de mi amiga, de mis parejas, cómo se van repitiendo las cosas, la obsesión siempre de las madres por la belleza, ¿no? Yo recordaba eso siempre en mi barrio, todas las mujeres a dieta perpetua, siempre. Ninguna tenía cuerpo de revista. La norma estaba ahí por todas partes. Sí, sí, pero ellas seguían con su dieta, ¿no? Y a mí me parecía como bastante extraño, ¿no? Que como diciendo, pero de verdad, nunca te vas a parecer a Schiffer, nunca, ¿sabes? No sé. De llegar a la peluquería con una foto de Julia Roberts y decir, quiero este Y el pelo. así. Y es como, ya, pero con el pelo no se va a arreglar lo demás, ¿no? Sí, y entonces, y bueno, los padres ausentes, ¿no? Y sobre todo me acordaba de cuando era pequeña y si había algún hombre que tú ahora dijeras era un buen tipo, ¿no? El resto de mujeres y de hombres del vecindario hablaban de su poca virilidad, decían básicamente, seguro que es maricón, ¿no? Y lo decían ahí con, no sé, con lleno de odio todo, ¿no? Y claro, yo ahora pienso, joder, ¿y por qué? Simplemente lo mismo, simplemente era una buena persona y ya está, ¿no? Pero era muy triste, sí. Hay una cosa graciosa que voy a contar. Yo soy profesora de escritura creativa, tengo varios talleres y tengo un taller, el de los miércoles, en el que tengo a muchas chicas escribiendo textos más o menos biográficos. Esto ha salido así, pero ahí están, ¿no? Y es muy gracioso, tenemos ya la coña en el taller porque les digo que tiene que haber algún hombre bueno, ¿no? Porque en todos sus textos aparecen hombres que no las entienden, que son machistas, que tal, ¿no? Me ha gustado mucho del tuyo ese final, que no voy a desvelar especialmente. Gracias. Pero que lucha contra ese maniqueísmo, ¿no? Y que habla precisamente de que, bueno, de que cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de estructuras, no tanto de individuos, ¿no? A veces sí, a veces de individuos, pero digo, la crítica es al sistema, ¿no? Pero hay más hombres buenos. Está el padre de Elena Sorní, está Guillermo, sí. Está Guillermo. Sí, está... lo que pasa es que, no quiero revelar el final, pero con el del final, yo tuve una gran sensación de descomprensión de la tensión, ¿no? Es como que hay más hombres buenos en el libro,
pero con menos margen de actuación, ¿no? O con menos... Y en el conflicto preciso que nos cuenta el libro de Rosario, que es esa huida y cómo solucionar esa huida, es que no quiero contar el final, pero ahí hay un momento en que me sentí como muy aliviada de repente, ¿no? Y como muy, muy reconfortada. No de manera naif, no de manera ingenua, ¿no? Pero bueno, creo que es un buen final. Yo creo incluso que su padre tampoco es malo, fíjate, simplemente que no sabe tratarla de otra manera, ¿no? Porque es estructural, ¿no? Con lo que estábamos hablando. Pero sí que pienso que la persona esa de la que hablas también es un capullo, porque al principio tampoco quiere ayudarla. No sé, creo que son personas con circunstancias, pero no creo ni que haya buenos ni malos, ¿no? Bueno, sí hay un ser malvado, que es el padre de la amiga. Claro, es lo que te iba a decir, que evidentemente creo que lo interesante, ¿no? En estos casos, cuando hablo de buenos y malos, no hablo como de Darth Vader y Luke Skywalker, ¿no? Pero claro, sí hay una línea, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de este tipo de dinámicas. Tampoco quiero desvelar el principio, no quiero desvelar nada del libro de Rosario, pero cuando hablamos de dinámicas de violencia heteropatriarcal, pues sí hay una línea, ¿no? A partir de la cual, bueno, sí, hay cosas absolutamente condenables que lo hacen a uno o a una Sí, mala persona. Exacto, porque no hace falta ser un hombre, ¿no? Y yo creo que los errores más grandes muchas veces venían de la propia madre, ¿no? De mira lo que le estoy haciendo a mi hija, ¿no? Porque no sabe protegerla de otra manera. Pero, no sé, son cosas que yo creo que se sigue, que son aprendidas, que luego seguimos haciéndolas, no sé, y que luego Verónica las reproduce, se autoengaña para que las cosas sean así, ¿no? O bueno, otro de tus relatos que me han flipado, que yo digo, por favor, que hagan copias de esto, llamen a Cedro y que lo envíen a los institutos, ¿no? Que es hay un relato en este libro sobre adolescentes. Digo, joder, ¿por qué las chicas no se reúnen juntas para ver porno? Sí, hay un relato sobre un grupo de adolescentes de hoy, digamos, ¿no? Quiero decir que es una adolescencia que yo tampoco he vivido, que es esa en la que llevas el móvil en el bolsillo, es decir, llevas una pantalla con acceso a casi prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y son unos chavales que están en el instituto y llega una chica nueva, española, adoptada, de origen chino, ¿no? Entonces ella tiene rasgos completamente asiáticos y ellos, bueno, la sexualizan inmediatamente, ¿no? Empiezan a ver porno asiático, la fetichizan, etc. Empiezan a tener un comportamiento muy misógino con ella. Y efectivamente lo que retrato ahí es como toda la dinámica de grupo, ¿no? Ese rollo de que muchas veces para los chicos en la adolescencia, que es un poco ese despertar, ¿no? El sexo no es solo una intimidad con la otra persona, sino casi una cosa común de enaltecimiento de esa masculinidad. De pavonearse. ¿no? Sí, de pavonearse y demás. Lo que pasa en el relato, y no voy a desvelar tampoco el final de mi libro, porque si no he desvelado el de Rosario, pero es que uno de los chicos del grupo de repente se enamora de verdad de la chica, ¿no? Y esto le da muchísima vergüenza y bueno, digamos que tiene que decidir entre la pertenencia al grupo, tan importante también en esos años, o si se lanza, ¿no? y asume sus sentimientos, ¿no? Porque hace falta también personalidad para enamorarse. Creo. Sí, y el otro día estaba escuchando a un señor juez en la radio decir que el problema de por qué están aumentando las violaciones grupales es el porno y los móviles. Y yo decía, joder, las chicas también tienen móviles y no van metiendo a chicos en los portales para violarlos. Totalmente, y dicho lo cual, no quiero decir que no haya diferencias, porque evidentemente ahora mismo tenemos acceso a una serie de imágenes que en un momento de formación son verdaderamente muy agresivas. Yo me puse a buscar, hay ejemplos concretos, ¿no? Y hay algunos vídeos, y yo me puse a buscar porno para escribir este relato, y hay cosas que no podían, o sea, hay cosas verdaderamente espeluznantes, y que es muy increíble que estén en la red a disposición de... Sí.
Entonces, no digo que no haya ninguna diferencia, pero yo sí creo, ¿no? Y esto también me lo han preguntado mucho, ¿no? Con esta movida de las redes sociales y de que ahora ligamos por Tinder. Yo creo que la tecnología responde a lo que nosotros ponemos en la tecnología, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia porque está ese acceso a las imágenes del que hay que hablar, pero en realidad creo que esa dinámica machista de grupo, de pavonearse y tal, existía también antes, ¿no? Y existía también cuando los chicos se masturbaban con un trocito de revista. Calle Mayor, o la película de claro, Calle sí, Mayor. sí. Entonces, la tecnología está en mi libro porque es un libro de hoy, del mundo contemporáneo, y bueno, nos relacionamos así, ¿no? En los libros del 19 había cartas. Pero no creo que haya que culpar a la tecnología, creo que es la salida fácil, porque en realidad la tecnología nos devuelve lo que nosotros le damos, ¿no? Y sí, tanto en un tema tan importante como ese como en todo lo demás, ¿no? De hecho, las chicas también ven porno, pero justamente para saber qué es lo que les gusta a los chicos, ¿no? Y es súper preocupante. Digo, a ver si cambiamos ya el tipo de educación o algo, ¿no? No sé. Me parece bastante frustrante y de verdad espero que cojan ese relato y lo lleven a los institutos y le digan a los chavales, vamos a analizar esto, a ver qué pasa, ¿no? Me contaron hace poco que estaban haciendo lo mismo con una parte de este libro de la educación física, con cuando la chica le da calabaza a un chico, ¿no? De su edad, jovencito, y dejan de hablarle todos, ¿no? En el grupo. Estaban viendo eso en clase para ver, porque saben que sigue ocurriendo, ¿no? Y digo, por favor, cuando acabéis con esas sesiones, me gustaría saber el resultado, ¿no? Si esto sirve para algo, si ellos se dan cuenta de esas cosas. Y a raíz de esto voy a contar lo mejor que me ha pasado desde que publiqué el libro, aparte del premio, es que y aparte de esta conversación. Y aparte de esta conversación, por supuesto, me escribió el primer noviete que yo tuve cuando tenía 17 años para pedirme perdón. Me dijo, me he encontrado varias veces en el libro y quiero, porque fue una de estas personas que ya no quiero salir contigo y te dejo de hablar, ¿no? Y que me pidiera perdón una persona después de tantos años sin hablar conmigo, tal, me pareció cambiar el mundo un poquito. Por lo menos el mío, ¿no? Yo no sé si el de los demás, lo siento, por no cambiar vuestro mundo, pero a mí me pareció una cosa preciosa y maravillosa, ¿no? Y digo, joder, pues mira, pues claro. Bueno, y es prueba un poco de que sí se está produciendo esa transformación, ¿no? No sé, iremos criticando lo que haya que criticar, pero yo creo que también hay que ver que hay muchas cosas cambiando, ¿no? Claro, si no le habría dicho, esto es mentira. Claro, entonces, bueno, yo creo que guay. Fue muy guay, no sé. Oye, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos de tiempo fenomenal, nos da tiempo a que sigáis hablando vosotras, a que haya... Pues, porque a mí me gustaría que si alguien tuviera preguntas, alguna pregunta que pudiera participar. Repregúntame un par de cosas y ellos que vayan pensando y luego les pasamos. Pues te quiero preguntar por las entrevistas. Esto ya es fuera de los libros, sino porque yo estoy viendo tu libro en todas partes. El otro día yo estaba en la feria de Arganzuela y veía cómo se llevaban tu libro junto al mío y yo me llenaba de orgullo y satisfacción. y decía, joder, que cómo... bueno, y la contraportada del País, que me parece una maravilla esa entrevista. ¿Tú lees tus propias entrevistas después? No. ¿Y los titulares cómo los llevas? A ver, yo miro que el titular no se asumo. Además, yo he trabajado en un periódico. Sé que muchas veces el titular ni siquiera lo pone el periodista que te ha entrevistado. Sé que muchas veces tú dices, a lo mejor, a veces o puede, y como eso no entra en la caja, lo quitan y entonces el titular parece mucho más categórico de la frase que tú has dicho, ¿no? Entonces yo el titular compruebo que no sea como la antítesis de mi pensamiento, ¿no? Digo, bueno, si más o menos, si luego leyendo la entrevista se contextualiza y se entiende, me doy por satisfecha. Y no las leo nunca, le pido a mi novio que se las lea y le digo, como todo bien ahí dentro, ¿sabes? No hay ningún patinazo, porque es verdad que me estoy encontrando con un tema más delicado en las entrevistas que el de mi libro anterior.
como que de repente hay algunas preguntas que son, ¿no? Pues eso, que descontextualizadas. Yo creo que el problema es que, a ver, yo creo que escribimos literatura porque entendemos, yo escribo literatura, no voy a generalizar, porque me gusta precisamente acercarme a la complejidad de las cosas, ¿no? Y entiendo que una entrevista es, en cierto modo, la antítesis de eso, ¿no? Hay que hacer un resumen y hay que hacerlo breve. Entonces, no las leo, compruebo que el titular no es horrible, compruebo que en la foto no he salido horrible y ya está. Y ahí me quedo. Pero sí que yo estoy notando, porque yo sí he leído algunas de las entrevistas y es verdad, de tus dos libros, que en el otro se centraba más en el libro y en este se está centrando más en ti, y eso, usarte un poco de gurú porque es verdad que nos has calado muy bien a todo el mundo, no sé, entonces me parece... Gracias. Sí, bueno, yo intento siempre, en realidad, las respuestas de muchas de las preguntas están en el libro, ¿no? Entonces yo en la medida de lo posible intento remitir al libro. Creo que también es un tema, el de este libro, que nos interpela a todos mucho, ¿no? Y entonces ahí yo noto, me está gustando también en los clubs de lectura, en las presentaciones, en los encuentros como este, que me cuenten los lectores porque mola mucho ver, ¿no? Me pasa una cosa muchísimo, que es que llega alguien y me dice, bueno, me ha encantado, nada, menos este relato no me ha gustado nada. No, cada persona uno, ¿no? No es cada persona me dice, pero este no me gustó nada. Y entonces yo digo, ¿por qué? Cuéntame, no sé qué. Y entonces voy hablando y me doy cuenta de que lo que pasa es que ese relato le picó. Ese es el que tocó hueso, ¿no? Es como, ya veo, tu problema es la culpa, ya entiendo, ¿no? Porque según el... Entonces eso es bonito, me gusta mucho que el libro sirva de espejo en ese sentido. Y luego, por terminar, con tu pregunta, sí que intento también, dentro de un orden, contestar de manera natural, ¿no? Una vez oí que una jefa de prensa decía, no digas nada que no quieras ver en un titular. Tío, si yo no digo nada que no quiera ver en un titular, no hablo. O sea, al final la conversación no es interesante y bueno, yo asumo que el periodismo es así y ya está, ¿no? A mí esta persona también me dijo lo mismo y yo le dije, soy carne de titular. Da igual lo que haga, digo, porque mira, va a salir siempre algo. Lo que pasa que digo, joder, o no entienden mi acento o no sé, porque digo, yo nunca he dicho eso, ¿no? No sé, hay cosas como muy rocambolescas que digo, bueno, ya está. Pero yo tengo mucho sentido del humor, entonces aprovecho y simplemente me río y ya está, sin más. Sí, yo creo que hay que asumir que es parte de la promo y también hay entrevistas, ¿no? Pues que al final son conversaciones muy interesantes, entonces bueno, ahí vamos. Igual podemos dar paso a preguntas del público. La primera siempre es la peor. El primero tiene que ser el más valiente y luego ya la cosa fluye. Pero nos gustaría saber... Yo no soy el más valiente, pero me da... No he leído nada tuyo, ¿vale? He cogido no este libro, sino el de los nombres propios. Perdona. He cogido el libro de los nombres propios para empezar por ahí, pero el de Rosario se lo he comentado antes a ella y antes lo he hablado con Lola. Y sí lo he leído y lo tengo continuamente en la cabeza. Me parece un libro fantástico. Creo que hay una cosa que no ha cambiado, desgraciadamente, que se ve muy bien en tu libro, y hay otro libro que le comentaba a Lola que yo lo he conectado con él, no sé si lo habréis leído. Mira a esa chica. ¿Qué pasa? ¿Eres tú la autora? Ostras, enhorabuena, pero esto es... ¡Qué maravilla! Bueno, pues es que no sé si os habéis leído la una a la otra. Yo todavía no la he leído. Pues léetelo porque es... Sí. Hay una cosa en común en los dos libros, y yo soy profesor de instituto, y que lo veo todavía, y seguiré viéndolo cuando me jubile, como me queda tanto. Y es que, leches, siempre se pone la responsabilidad en las chicas de cómo te ven los demás. No, perdona, cómo la veas tú a esta alumna, a esta chica, es cosa tuya, no es cosa de ella. Y también se lo comentaba Lola, que a mí me pasó hace 2 semanas en el instituto haciendo una guardia, supongo que sabéis lo que son las guardias en el instituto. Iba con una compañera, también hay que decir que está como muy opusina. Entonces íbamos como el demonio y el ángel paseando por la guardia, ¿no? Y entonces aparece unas chavalillas de cuarto, o sea, como 15 años, ¿no? Con una me llevo muy bien, pues hola Armando, pues hola, pum, pum. Y va la otra, según se van, y me dice, joder, es que habría que prohibir a estas chicas venir así vestidas al instituto. Y dije, pero venía, o sea, y dije, joder, pues me he perdido algo. Pero venir así vestidas, ¿cómo? Pues con el top, que va con un top.
O sea, ¿qué problema hay en ti que no está en mí? Porque a mí me da igual cómo haya visto a la chavala. Entonces lo que molesta al final, porque ya lo he visto en más compañeras concretamente, lo que molesta es el cuerpo de la chica. O sea, tú puedes tener pechos, pero que yo no te los vea. Y encima, si eres una tía bandera, que a los 15 años eres la bomba. Pues entonces me están molestando, pero te está molestando porque el problema lo tienes tú. Entonces siempre se hace recaer la responsabilidad en las chavalas. Porque si un chico va al gimnasio, está avanzado, como dicen ellos, y lleva una camiseta ajustada, normalmente no le cae nada. Pero si es la chica la que va vestida de determinada manera, y hay chavalas, yo los observo mucho. Por ejemplo, hay una chica que también solían comentar de ella, es que esta tía... Tú esta tía cuando la miras, y ella no sabe que la está mirando nadie, es que se mueve de una manera muy felina, tiene esa forma de moverse, porque además es gimnasta y tiene una manera determinada de moverse, de estirarse, y no lo hace para que tú digas, me está provocando, pero no te está ni provocando a ti, ni provocando a nadie, ni es que quiera que nadie la mire, porque está a su aire, por ahí en un rincón, y no se da cuenta, y se está moviendo de una manera que es su manera de moverse, respétalo. Entonces, tiene que recaer siempre la responsabilidad en la mujer. Pero que lo hagan otras mujeres que no sé... O sea, eso no sé, que no entiendo. Quiero contestar a eso porque me acabo de acordar un relato, no sé en cuál relato era tuyo, en el que los tíos se montan películas de lo que las tías hacen o no hacen, dicen o no dicen, ¿no? Y hay un momento en el que el tipo mira un vídeo de ella trabajando porque da conferencias, ¿no? Y dice, que es que ella es así todo siempre, no porque yo la esté mirando, ¿no? Y es que es eso, es que yo creo que es que la gente se monta muchas películas con lo que hacen las mujeres o no hacen y creen que realmente se mueven o se dejan de mover todo en función de lo que al hombre le guste, ¿no? Yo hablo de eso también cuando hay un momento en el que ella no sabe, porque ella se tiene que duchar casi a oscuras porque no funciona bien la ventana del baño y dice, si dejo que todo el mundo me vea cómo estoy usando mi cuerpo, para los demás, para mí. Sí, yo recuerdo precisamente en los nombres propios en la novela, que es una novela de formación, ¿no? Y recuerdo cuando la protagonista llega a la adolescencia, que dice, ¿no? De repente a los de... Me empieza a dar pudor mi cuerpo porque noto que les da pudor a los demás, pero yo sigue siendo mi cuerpo, ¿no? O sea, no... Sí, está cambiando, pero a mí, en principio, ¿por qué ahora no puedo ir solo con la braguita del bañador, ¿no? Si yo estoy así cómoda, ¿no? Como que no toda la representación del cuerpo femenino es una erotización para el varón, ¿no? Totalmente. Y también pienso en otro de los relatos, en el de cuando yo la conocí, que va de un chico que es encantador y que se enamora de una chica que le dice el primer día, yo no quiero nada contigo, ¿no? Y él no se lo cree, la escucha, o sea, no, pero hay algo en el fondo de sí mismo que no se lo cree y él sigue ahí pacientemente. Y cuando ya llevan un tiempo enrollándose, bueno, ella le insta a tomar un vino y le dice, no, es que de verdad tenemos que cortar esto porque yo no quiero nada, ¿no? Y él todavía se sorprende y es esa dinámica de lo que se supone que, ¿no? Se supone que las mujeres al final lo que quieren es un compromiso, ¿no? Y entonces el varón ya directamente vuelca toda esa interpretación en ella. Y que importa más lo que quiera él que lo que quiera ella, ¿no? No me gustas, bueno, pero es que tú sí me gustas a mí, que soy el varón, y es mucho más importante que lo que tú realmente quieras, ¿no? Y al final, bueno, pues no sé, yo es una cosa que recordaba bastante de mi juventud, no de mi adolescencia, de tener babosos, ¿no? Y de decir... pero tío, ¿qué he hecho? ¿Qué gesto he hecho que te haya dado a entender en algún momento que me guste? O sea, ¿por qué tengo que estar sabiendo conceptos como hacer la cobra? ¿Sabes? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que estar sabiendo todo esto? En lo erótico y en lo sentimental, ¿no? En el primero de los relatos de No todo el mundo, que es una ruptura, es la degradación de una pareja, ¿no? A mí me interesaba contar una ruptura sin un motivo claro, ¿no? De esa cosa difusa de que no sabemos por qué. Y entonces hay un momento en que ella desea que él le ponga los cuernos o sea mal tío para poder dejarle, ¿no? Y dice el narrador, qué difícil es legitimar los motivos propios, ¿no? Es como si quieres dejarle, déjalo, no hace falta que él te ponga los cuernos, ¿no? Y todo esto yo creo que está mucho en los dos libros y que es complicado, ¿no? Sí, es complicado para nosotras, sobre todo.
¿Alguien más que...? ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia, reclamación? Hola. No es de los libros, pero me causa curiosidad saber cómo os habéis conocido. Si ha sido por la literatura, ya os conocíais de antes, o una leyó a la otra y nada, por un poco de curiosidad de esta amistad que tenéis. Pues yo me enteré que esta muchacha estaba con mi antiguo profe y teníamos una curiosidad loquísima por saber, digo, ¿qué clase de novia tiene Juan Gómez Bárcena? Y me enteré que había publicado un libro. Yo creo que fui la primera persona que compró tu libro en Madrid, seguramente. Y creo que me lo acabé, no sé, en 2 días o algo así. Me encantó los nombres propios y digo, "Oh, qué maravilla, no sé, eh, qué debut, ¿sabes? No sé, y, y luego hemos hablado. Rosario sacaba La Muela ese año y entonces la invitaron en León para dar una charla y dijo, esta es la mía. Entonces me preguntó que si la acompañaba yo y nos invitaron a las 2 a León. Y yo me equivoqué de estación y me fui a Atocha, había que salir de Chamartín. Entonces la llamé, le escribí un WhatsApp histérica en plan, estoy cogiendo un taxi y tal, y llegué corriendo y sudada a la estación de Chamartín. Y me acuerdo perfectamente de que fue ahí cuando nos conocimos en persona, luego fuimos ya juntas en el tren y tal, y la saludé, no sé qué, no sé cuántos, y de repente me dijo, quítate la mascarilla porque es que no te veo. Porque claro, estábamos todavía pandémicas totales. Y ahí en ese viaje a León nos conocimos de verdad. Sí, y estuvo muy guay, porque dije, esta tía, qué inteligente, ¿eh? Con lo joven que es. No sé. Sí, sí. No, sí, es que me abruma tu generación, de verdad. Recuerdo, me pasó algo parecido cuando conocí a María Bastaro, que coincidí con ella también en una entrevista, y nos estaban entrevistando como a 3 o 4 autoras a la vez, y vi como ella, la rapidez mental que tenía para contestar, ¿no? Y cómo hacía para escuchar a todo el mundo, tomar notas como está haciendo Lola ahora mismo. Y yo decía, yo necesitaría un cuaderno en algún momento para hacer eso, no puedo estar tirando de memoria constantemente, pero me abruma la seguridad con la que habláis, con la que habláis de vuestras obras también, que eso es muy bonito, sin falsa humildad, sin, yo qué sé, con Mira, seguridad. Yo reconozco, por hablar de esto que estás diciendo, que ahí sí que puede haber, ¿no? Una diferencia generacional, porque es verdad lo que estás diciendo. Tuve yo una charla también en Bilbao con Catís Aguirre y nos preguntaron por esto del síndrome de la impostora, ¿no? Y lo entiendo, pero yo la verdad es que dije que yo no lo sentía, que yo sentía casi lo contrario, como que yo había nacido para esto, ¿no? Que yo quería desde hace muchísimo tiempo ser escritora y que estaba muy, muy contenta de Yo serlo, creo que ¿no? has nacido para esto. Gracias, Rosario. Pero bueno, lo digo ya más como vivencia interna, ¿no? Que creo que también es un avance que podamos permitirnos sentirnos así, ¿no? De todas formas, voy a contar una cosa, ya que has mencionado a Juan Gómez Bárcena. Hay que decir también que cada vez que a mí me pasa, a mis libros, les pasa algo exitoso dentro de lo exitoso en el mundo literario, porque no somos Rosalía, pero bueno, pues te sacan en algo guay de prensa o sacas una nueva edición o lo que sea. A mí me preguntan que si él lo está llevando bien, que además me lo preguntan a mí, me tengo que sentir yo culpable, pregúntaselo a él si lo está llevando bien, ¿no? Pero me lo preguntan a mí. Y cuando él gana algún premio o lo que sea, a mí nadie me dice nada y a él nadie le dice nada. Es decir, por un lado está la asunción de que mi éxito es amenazante para él y que tal, y por otro lado, la asunción de que yo soy un ángel abnegado que celebra sus premios y que no soy ni envidiosa ni ambiciosa. Eso es cultural, ¿eh?
porque No, claro. es cultural, porque, vamos, yo he estado con personas que se dedicaban a algo a lo que yo me dedicaba en algún momento de mi vida y no llevaban bien que a mí me fuera mejor que a ellos. Por supuesto, lo que quiero decir es que está muy guay que nos sintamos generacionalmente más legitimadas a encontrar nuestro lugar. Solo lo cuento porque me lleva pasando y estoy un poco harta, eso por un lado, y ya que estamos aquí en familia lo cuento, y por otro lado porque también es una pequeña lucha diaria, ¿no? Siempre hay alguien dispuesto a que te replantees si tu lugar realmente es tu lugar o si no estarás haciendo sentir mal a alguien por estar teniendo tú demasiado, ¿no? Entonces que creo que vamos a mejor, pero que también como que hay que estar cada día como con esa pequeña reafirmación. Sí, pero creo que, bueno, que todavía estamos lejos de eso, porque sí, es verdad, estaba pensando, me cuesta mucho trabajo imaginarte frustrada por los premios de Juan, me cuesta muchísimo. Sí, sí, no, sí, yo Y en cambio no me cuesta nada imaginármelo a él diciendo me cago en todo. O sea, no me cuesta nada, lo siento, me pasa eso muchísimo. Y os conozco a los dos, ¿sabes? Pero fíjate. Sí, a mí creo que lo que más me molesta de todo el proceso es que me lo pregunten a mí. Es como, ¿tengo yo que gestionar cómo se siente él? Si crees que se puede estar sintiendo mal, ve y pregúntale. Oye, Juan, ¿y tú qué tal lo estás Le voy a llevando? preguntar, le voy Ve a y pregúntale. Pero que me pregunten a mí ya me parece como la leche, ¿no? Es como el colmo, en plan, ¿pero qué tengo? Además eso es como, ¿pero qué? Me lo dices a mí, que tengo que sentirme culpable, que ponerme yo para abajo. Tengo yo que estar cuidando, decir, pues no, ya va a terapia, los martes, Claro. que lo hable con su terapeuta. Y como el tema de que los dos os dediquéis a la escritura, eso tiene que ser también muy sabroso y alimenticio, y ¿no? De pasar los textos uno a otro. Sí, es muy guay, es muy práctico tener una opinión y un criterio del que te fías en la habitación de al lado, ¿no? Y también creo que, a ver, depende, ¿no? Porque el otro día también me preguntaba una alumna como con mucha fascinación, ¿cómo es esto de estar con un escritor? Y digo, bueno, yo te contesto cómo es para mí estar con el mío, porque estar con otros supongo que es distinto, ¿no? Pero sí que tiene esta cosa de que también entiendes la profesión, ¿no? Entiendes La exigencia. entiendes la exigencia, entiendes cosas que parecen una tontería, ¿no? Entiendes que, bueno, que has estado 3 años trabajando en una cosa y que de repente te da rabia que no te saquen en no sé qué recopilatorio de un periódico y por un lado es una banalidad y por otro lado, bueno, es que son 3 años de trabajo y si no tienen visibilidad en el momento en que sacas el libro, pues también es un poco duro, ¿no? Entonces yo creo que también es útil entender. Por eso yo creo que cuando pienso en una escritora, me viene rápidamente a la cabeza, ¿no? Por una conversación que tuvimos hace poco, que estaba hablando de un amigo al que había perdido el trabajo de 2 o 3 años escribiendo, ¿no? Una novela. Y vosotros dijisteis, yo pagaría. Y yo pensé, yo no. Y dije, es que ellos son escritores. Yo pagaría a un hacker ruso, vamos, en plan, sácame ahora mismo de este ordenador roto todo lo que había escrito. Fíjate, y yo no pagaría, es curioso, ¿no? Y pensé... No, pero no es que tú no seas escritora, también es cuestión de carácter, ¿no? Tú eres más zen y menos obsesiva, igual. No, yo soy obsesiva, o sea, hasta el punto de haberme levantado a las 6:30 de la mañana durante 2 años y medio para hacer esto. Bueno, claro, porque hace falta, pero digo que también hay una parte de esa distancia de no pagaría a un hacker que puede ser carácter y puede estar De bien. que nos vamos a morir, ¿no? Y que lo demás es aire. ¿Sabes? Es eso, ¿no? No sé, para mí... A mí me gusta mucho escribir, sobre todo por lo que me aporta. Yo creo que no me considero escritora, me considero narradora, pero a mí me aporta otras cosas, que quitarme cosas. Oye, tú no tienes una pareja escritor, pero sí tienes amigas escritoras con las que también compartes, ¿no? Textos y conversaciones. No era capaz de compartir este texto con nadie. Había algo ahí dentro que decía, no lo compartas con nadie, fuera de donde tengas que compartirlo. No quería que nadie lo leyera, me daba como... por un lado me daba vergüenza y por otro pensaba, es que no quiero que nadie me baje los humos.
no quiero que nadie rompa esto que para mí ha sido mágico. Y hice así y digo, ya ha salido bien y ya está, ¿sabes? Pero no Qué suerte tienen tus amigos, los míos están hartos de que les pida que me regalen. A ver, si algo cortito sí, pero yo también digo que es un berenjenal, ¿no? Porque, bueno, sí, no sé, con la muela no me importó de verdad, pero con este no quería. Ya está. Porque te daba mala espina. Sí, yo tenía la sensación, o sea, a pesar de que yo estaba súper contenta con el libro, al no tener humor, que para mí siempre ha sido mi punto fuerte, digo, uff, yo no sé cómo va a llegar esto a la gente, ¿no? Pero sí me daba como, "Ay, yo estoy contenta, yo tengo que estar convencida de lo que he hecho y esto va a ir así y ya está. Pero no quería que lo leyera nadie más. A mí me gustaría preguntaros una cosa. Me parece que cuando estuviste aquí, Marta, en la presentación de No todo el mundo, hablaste de Carmen Martín Gaite, creo recordar, y de los usos amorosos de la posguerra, y relacionándolo con esa educación sentimental que tú conviertes en educación física, ¿no? ¿Cuáles son vuestras escritoras o escritores que más habéis tenido ahí como en mente mientras escribíais estos libros? No vuestra formación como lectora, que también seguro que será interesantísima, pero a la hora de escribir la educación física y este último libro de relatos, ¿qué es lo que teníais ahí digamos, en vuestro santoral literario? Pues yo creo que he leído varios libros de ensayo sobre las relaciones de pareja y de feminismo que de algún modo están por detrás en este libro. Los usos amorosos de la posguerra española, El fin del amor de Tamara Tenenbaum, a Eva Youth, ¿no? Todo esto creo que son lecturas que, no de manera directa, ¿no? Porque no es una aplicación, pero bueno, son lecturas que yo he hecho en estos años y que creo que se han colado en este libro. Y luego de ficción hay dos libros de relatos que me he estudiado, esa es la palabra. Uno es Mis documentos, de Alejandro Zambra, que es un libro que es obligatorio leer, entonces leedlo porque es maravilloso. Y otros son los 9 cuentos de Salinger, que de hecho utiliza una técnica totalmente distinta y que me ayudó mucho como para, no sé, creo que son como dos enfoques muy distintos de relato, evidentemente, y me ayudó mucho leerles a los dos. Pues varias cosas. Cuando yo le iba contando a la gente de qué iba lo que estaba escribiendo, sin pasarle esto ni nada, ya tenía el primer borrador. Mi amiga Rebeca, que creo que está por ahí, que no la veo, me dijo, te tienes que leer este ensayo de Nerea Barjola, Microfísica sexista del poder. Y eso me convenció de seguir adelante, porque digo, esto que estoy escribiendo es una obviedad, una exageración, no sé, una cosa muy rara, tal. Y después de leerme el ensayo estaba como muy convencida de lo que estaba escribiendo, de no estoy loca, esto no es ninguna locura, esto tiene que salir y ya está. Luego tenía muy presente La memoria del alambre, de Bárbara Blasco, también de la adolescencia anterior, ¿no? A una década anterior a esto, a lo que sucede aquí. Y luego para la estructura tenía en mente películas, ¿no? También que me centro mucho. No, películas. Es muy raro. Sí, las cosas como yo aprendo o como yo relaciono las cosas es un poco extraño, pero me gustó mucho Dónde está la casa de mi amigo, que creo que es de este que se escribía cartas con Erice. Kiarostami. Y me fascinó que todo ocurre en una tarde. Y la locura no sé si la habéis visto, pero es un niño que está buscando la casa de su amigo para devolverle un cuaderno, porque si no lleva las tareas hechas al día siguiente, lo van a castigar. Y cómo los adultos no entienden nada del mundo de los niños, ¿no? Y me fascinó esa película e intenté fijarme en que podían suceder muchísimas cosas en una sola tarde.
Por eso saco ideas de sitios muy rocambolescos, ¿no? También tenía en mente a Marta Sancia, que la nombré hace un momento, la clase de anatomía, ¿no? Eso, lección de anatomía. Y bueno, estuve buscando también libros de los 90, ¿no? No lo encontré, no sé por qué no conseguí encontrarlo, no sé si está descatalogado, no sé. Pero dije, bueno, pues me pongo la película también, ¿no? La de Inocencia Interrumpida. Y me faltaba cuerpo. Yo quería hablar un poco más del cuerpo, ¿no? Que de un suceso, ¿no? Que aquí también hay un suceso, pero que al final es el cuerpo, básicamente, el que habla. Yo creo que la primera vez que te hablé de este libro, que fue cuando íbamos a León, te dije, está narrado desde el punto de vista del cuerpo, ¿no? Y así es como yo intenté montármelo en la cabeza, ¿no? Aunque al final haya quedado en una tercera persona. Esto fue segunda persona, primera persona, hice de todo tipo de pruebas hasta que salió. Pero sí, sobre todo películas, alguna novela que ahora no me viene a la cabeza, de la época de los 90 y cosas así. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hacer una pregunta. Me he dado cuenta sobre todo por las entrevistas que os han hecho, que os piden, sois escritoras y os piden en general que habléis casi desde la sociología, o sea, y desde la historia, y hasta qué punto, por la temática de los libros, se entiende un poco por qué se hace ese tipo de preguntas, pero me preguntaba un poco si le habéis dado una vuelta a eso. Y por otro lado, otra cosa, cuando le escuchaba a Marta en un momento hablar de la complejidad de lo literario, ¿no? O sea, cómo se trabaja con lo complejo, con lo no claro, de alguna manera. Y yo me doy cuenta mucho últimamente en las redes que hay toda una historia con... Me impresiona mucho cómo ha quedado muy manifiesto hoy en día que es muy importante identificarse con el personaje y que te caiga bien el personaje. Y entonces, que me diréis una opinión sobre eso. Te agradezco tanto esta pregunta. Te agradezco mucho esta pregunta porque a mí de verdad que me encantaría escribir libros apetecibles con protagonistas que te cayeran súper bien y que fueran súper guays siempre. Pero bueno, cada uno escribe lo que puede. Es verdad que nos tratan un poco de socióloga, ¿no? Me hace gracia eso y que luego digan, pero no tiene bagaje literario. No, que digan cosas así. Pero sí, no sé, supongo que es por las temáticas, ¿no? Pero yo supongo que creo que le pasa también le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, hombre, mujer, gato. Sí, yo creo que yo hay una parte que entiendo, ¿no? Que el periodismo funciona con una percha y que hay que dar un vínculo, ¿no? Y bueno, pues también depende de lo exagerado que sea, ¿no? Yo hay veces que lo entiendo y que al final eso sirve para que se compre el libro y luego es en los clubs de lectura o en encuentros como estos donde uno sostiene conversaciones, digamos, como con más desarrollo y con más matiz, ¿no? Alguna vez me han puesto un titular que no me gusta o un subtitular que no me gusta que me decían, te viene genial este titular, ¿no? Como de al final, en el sentido de que se va a leer la entrevista, entiendo que esa es la motivación. Me molesta menos cuando no son las únicas preguntas, ¿no? Que también a veces pasa, como de, bueno, cumplimos con lo temático y luego vamos a por qué has elegido varios narradores distintos o porque que a veces también ocurre y bueno, pues se agradece hablar de literatura, pero entiendo que gran parte también depende del medio que te haga la entrevista, ¿no? Pero muchos de ellos son medios generalistas que, bueno, que tampoco se van a poner muy específicos en lo literario y lo puedo comprender. Y lo otro es muy interesante. Yo es que creo que también, no sé si nos entendemos cuando hablamos de identificarnos con el personaje, ¿no?
porque yo creo que esto tiene que ocurrir, pero también con personajes deleznables y con, o sea, todos hemos visto Los Soprano y nos hemos sentido como Tony Soprano, ¿no? O sea, creo que una parte del mecanismo de la ficción es que tú te metas en la cabeza de uno o de varios personajes, ¿no? Que pueden no caerte bien y... Pero tienen cara. Tú lo estás viendo ahí. Es que el otro día tuve esta misma conversación, creo que con Patricio Pron, y estaba diciendo que estaba dando clases y que todavía muchos de sus alumnos y sus alumnas, que son ya de primer grado de universidad, no saben no saben que cuando tú lees algo en primera persona no es el autor el que habla, todavía no lo saben. Sí, sí, eso es otro problema, ¿no? Pero puedo poner el ejemplo de Lolita, ¿no? O sea, cuando leemos a Humboldt también tenemos que entender a ese personaje. O sea, yo hay una parte de esa identificación bien entendida, no en el sentido de el libro tiene que hablar de mí o me cae súper bien el personaje, sino en el sentido de te estoy metiendo en estos personajes, ¿no? Eso creo que tiene sentido. Lo otro creo que es más una experiencia lectora, ¿no? O sea, si alguien quiere que los libros hablen de uno, de sí mismo, o sea, creo que ahí ya no sé, yo en este libro que he creado muchísimos personajes, porque son relatos y entonces cada historia tiene distintos personajes, a mí sí que me están diciendo como... claro, unos caen bien, otros caen mal, no necesariamente los mismos a los diferentes lectores, ¿no? Pero que yo creo que la cosa es... entenderlos, ¿no? Como transmitirlos lo suficientemente bien como para que te caigan bien o mal, o sea tu experiencia o no, si estés como lo suficientemente metido. No sé si me estoy explicando. Yo creo además que luego son más... para mí, los personajes que caen regular se te quedan más. Por lo menos estaba pensando que creo que uno de mis libros preferidos es La vida perra de Juanita Narboni, justamente porque es horrible, es una persona horrible, pero llega a entenderla y llega a quererla. Me parece genial que haya personajes de todo tipo y que se explique de dónde vienen, ¿no? Y por qué son así. Para lo demás, más cercano. No sé. Y vuestras lecturas. Última oportunidad. Ven. No, quería preguntaros si os apetece a lo mejor compartir un poco vuestras rutinas de cómo escribís y sobre todo en tu caso, Marta, los relatos, que a mí me parece como muy complicado cómo cerrarlos, porque como es un formato tan corto, pues no sé si los tienes a medias, porque algo que es tan corto, quiero decir, a mí me parece muy complicado cuándo lo paras, cosas así. Y bueno, y eso, pues las rutinas un poquito. Los relatos, la verdad, es que les he pensado mucho el final, porque me molesta mucho estos relatos que terminan y que dices, bueno, podrían haber acabado un párrafo antes o un párrafo después, ¿no? Como de, ya no sabías qué más escribir y pusiste aquí el punto. Entonces sí que he pensado mucho los finales de los relatos, hay algunos abiertos y otros más cerrados, pero como que sí los he concebido como, creo que cuando empezaba a escribirlos en general ya iba visualizando el final y sí me he preocupado de que tuvieran un cierre. Ya digo que puede ser abierto, pero un cierre. Lo que me costó muchísimo es cerrar el libro, porque este es un libro que siempre podía tener un relato más. Y aquello fue horroroso y un día dije, ya está, se acabó, son 14, a lo mejor en 10 años hay un No todo el mundo 2, pero me costó mucho porque había que pararlo en algún momento, ¿no? Y lo de las rutinas me cuesta un montón, porque yo creo que ni yo misma lo sé. Yo intento pensar en el libro todos los días, lo que no quiere decir que redacte una línea, ¿no? Necesariamente, pero si no estoy redactando, porque creo que todo lo que voy a decir forma parte de escribir también, ¿no? Pero releo algo de lo que he escrito, o leo cosas relacionadas, o me miro esta peli que me han dicho que... Y en ese sentido intento ser constante. Luego soy poco constante con propiamente lo que es la redacción del libro, porque
Bueno, porque soy así y ya me he aceptado. Entonces, de repente estoy 3 semanas sin escribir ni una línea, pensando mucho en el libro, insisto, que no es baladí porque no es magia lo que pasa después de esas 3 semanas, y de repente en un día me escribo 15 páginas. Y me encantaría escribir 2 horas cada día, pero el caso es que se me da así. Yo creo que hay una parte del trabajo creativo o artístico que se puede, ¿no? Pues sí, claro, esta cosa de que puedes crear las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, si estás de cañas, ciertamente no se te va a ocurrir algo, pero hay otra parte que no... Hay un día que tienes todo el día y que te relees y tal, y no sale nada, y hay que asumirlo. Y, y yo he aprendido a tenerme paciencia en eso y a entender que esos son también periodos de barbecho necesario. Me pasó este año que me dieron una beca. El año pasado, cuando estaba escribiendo este libro, me dieron una beca para irme a París 2 meses a escribir. Y yo dije, maravilloso, tengo un proyecto a medias. Además me obligó un poco a parar la promoción de la novela y a tener 2 meses como para la escritura. Y llegué allí y no me salía nada. Y entonces, claro, al cabo de un tiempo lo que yo arrastraba era un sentimiento de culpa. De estoy yo aquí y no está saliendo nada. Y al final salió porque me pasaba el día pensando en el libro, porque vi muchas películas que creía que me podían ayudar, porque leí muchas cosas. Y entonces comprendí, a lo mejor estuve un mes, un mes y pico sin escribir nada, pero me enseñó la experiencia que después de ese mes y pico luego la cosa fluyó mucho. Entonces he aprendido a entender que no es que no esté haciendo nada, sino que es como un barbecho necesario para lo que sale después. De recogida, yo le llamo. Sí, hay cosas que tengo en común contigo, sobre todo lo de pensar en el libro, ¿no? Yo qué sé, yo creo que yo no soy madre, pero igual que muchas veces, muchas amigas que han sido madres me han dicen, digo, ¿en qué piensas cuando estás embarazada? Y me han dicho, en cómo será la cara del bebé, ¿no? Pues yo pienso a veces en cómo será la cara de este libro, ¿no? Hablo de este a lo mejor porque ahora mismo no estoy escribiendo nada, porque como no paro de hacer entrevistas de esto, la verdad es que no me da el cerebro para otra cosa. He escrito alguna cosilla por encargo, pero sin más, ¿no? No estoy escribiendo, sería una mentirosa si dijera que escribo todos los días. Pero cuando ya tienes el libro como en camino, sí que intento pensar todos los días, incluso a lo mejor cuando estoy en la ducha, cuando estoy en la cama, pensar en formas que tiene, en cosas que quiero que aparezcan. Es verdad que he tirado mucho de memoria, ¿no? Y que ya estoy empezando a apuntar cosas en el móvil y tal. Y sobre todo me encanta el momento de revelación cuando sabes cómo va a acabar el libro, de repente. Eso me parece una maravilla, ¿no? Cuando dices, ya está, ya lo tengo. Sí, y luego cuando ya me obsesiono, cuando ya lo veo venir, ya es que ni siquiera, o sea, es que me levanto a las 6:30 con gusto, ¿sabes? Me voy a poner a trabajar ahora mismo en mi libro hasta las 8:30, a las 9 que empiezo a trabajar. Y, y los viernes para mí, para escribir, ¿no? Y tienes el cuarto hecho una mierda y sigues así y llega un momento que tus gatos te gruñen y tu pareja te gruñe también, todo el mundo te gruñe porque dices, estás inundada aquí de botellas de agua, de no sé qué. Alguien llega y te dice, ¿te vas a duchar hoy? O... Sí, es así, pero sí, y luego hay momentos, hubo momentos de parón, a lo mejor, que recuerdo que no podía escribir nada, porque ya tenía el primer borrador, pero estaba pensando, a lo mejor esto es un poco locura, tal, y me dediqué nada más que a leer, de todo, lo que iba saliendo, lo que me llegaba, no necesariamente relacionado con lo que estaba escribiendo, pero dije, bueno, a veces hay que parar y hay que aceptarlo así y ya está. Lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí. Creo que sí. Muchísimas gracias a todos por venir a Muchas gracias, escucharnos. Gracias Lola, gracias al Alberti, ha sido un placer. Muchísimas gracias a los dos, es una maravilla teneros aquí y desde luego hay que leerlas, hay que leer estos 2 libros fantásticos porque yo creo que este año van a ser dos de los libros importantes, ¿no? Se va a reflejar en muchos premios y en muchísimos lectores. Muchas gracias. Muchas gracias.